Hello. Los que están alegres digan amén. El que cree en la venida de Jesús diga gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Un privilegio estar en la ciudad donde con solo decir el nombre la gente piensa en lo que es juegos de azar y casinos. Hello. Pero para el cristiano es un lugar donde todavía hay esperanza. Antes de entrar en el tema, permítame traer los saludos del presidente y del señor tesorero. Ellos están más al norte el día de hoy y nos anhelamos que para el campestre podamos verlos. Ustedes son entre los que viven más lejos, pero los que viven lejos llegamos más temprano. Hello. Segundo, quisiéramos animarles a estar orando por la hermandad a través de todo el estado de New Jersey. Estamos en la transición. Muchos de nuestros muchachos están terminando su primaria, su secundaria. Algunos están terminando su universidad y hay un cambio en su vida. Y felicito a los que en esta ocasión oí que mencionaron que se han graduado y han alcanzado otro peldaño más. Eso trae esperanza. Amén. Debemos de animar a nuestra juventud a continuar educándose para tener herramientas para ser mejores hombres y mujeres para un futuro que nos espera. Alguien dice amén. El tema de hoy usted lo va a mirar en la pantalla en inglés. Hello. Así que, for those of you who will be mostly reading in English, all the presentation I have it on the screen in English. So I hope you can follow. I'll be speaking in Spanish, probably go on one and two words, two emphasis on some of the concept. So I want you to just be in tune with us. And for those who are on the social media, I might ask you to, you could take note. There are a few things we'd like to share. Muy bien. El tema que estaremos desarrollando, un título un poco curioso. Aquí para los que son buenos traductores, ¿esperanza en dónde? En Babilonia. Y muchos predicadores cuando usan la palabra Babilonia dicen, ¡ah! Eso hay que ponerle la cruz. Tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis presentamos a Babilonia en una connotación más negativa que positiva. Yo no quiero señalar lo atroz y lo negativo de Babilonia. Lo que quiero es mirar más allá como Dios mira. ¿Como quién mira? Muy bien, Dios mismo dijo a su profeta Jonás, ve a la tierra de Nínive. ¿Y cómo Dios describió la tierra de Nínive? Que era una tierra ¿qué? Perversa y mala. ¿Qué dirían de Atlantic City? Hello. Porque si la gente habla mal de Atlantic City, también están hablando de ustedes. Pero Dios le pidió al profeta ir a Nínive. Háblale a esa gente. ¿Qué es lo que Dios estaba enviando a Nínive? Aquí tengo la palabra que vamos a usar. Esperanza. Pues de eso viene mi concepto para el título. Porque Babilonia podemos dar toda la connotación, pero en Babilonia Dios envía esperanza. Alguien dice amén. En que ustedes estén adorando aquí hoy es la forma en que Dios envía esperanza para Atlantic City. Alguien dice amén. Así que pensando en eso, vamos a ir al Génesis. ¿Qué libro dijimos? Génesis. El libro del inicio, Génesis. Génesis. Vamos a mirar el capítulo 11. Gracias, mi hermano. Usted está entonizado. Génesis, capítulo ¿qué? 11. Para los que les gusta leer la Biblia mirando la connotación histórica, recién había terminado el diluvio. Y Dios se encontró en un hombre, en medio de esa gran ciudad de maldad, en medio de este mundo de maldad, Él encontró a un hombre. Y ese hombre era Noé, varón prudente, un hombre de Dios, una familia de Dios. Yo quiero decirle a cada uno que está aquí, cuando Dios mira Atlantic City, Dios mira familias de esperanza. Alguien dice amén.
Mira al que está a su lado y dígale, usted es una familia de esperanza. You are a family of hope. You are a man of hope. Amen. Amen. There you go. Nosotros somos la razón por la cual todavía no cae fuego en Atlantic City. Hello. Gente de esperanza. Y Dios dio a ese hombre un mensaje diferente. No era el común. Nadie hablaba de lo que hablaba Noé. Y Noé no predicó un año, no 10 años, no 50 años, sino ¿cuánto? 120 años. Un mismo mensaje. La iglesia bíblica adventista es llamada para predicar un mensaje en un tiempo como este, de que Cristo vuelve pronto. ¿Alguien dice amén? Así que usted es un mensaje caminante. Mira al que está a su lado y diga, usted es un mensaje caminante. You are a walking message. La pregunta es, ¿estás dando el mensaje correcto? Para los que estudiamos clave Morse, especialmente los que están en guías mayores con foco, porque la clave Morse es ta, 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 ta. No, pero cuando se hacía con foco, teníamos que estar en la oscuridad, uno al otro lado y un escriba y el otro al otro lado. Y el mismo club tenía que enviarse mensaje. El mensajero de allá daba mensaje que yo no entendía. Y yo le preguntaba, no entendí. ¿Cómo que no entiendes? Y ahí uno estaba con el foco apretando. Clave Morse. ¿Cuántos aquí son guías mayores o conquistadores? Ok. ¿Usted recuerda cuando se hacía clave Morse con focos? ¿O en su época no? No me diga que yo soy tan viejo. Ah, la vida, oh my. En mi época se enseñaban más cosas. Ustedes solo aprendieron a encender fogata. Hello. Mi época se enseñaba un poco de todo. Hello. Pues si el mensaje no es claro, el receptor no entiende. Si usted es un mensaje caminante y el mensaje es confuso, la gente no va a entender. Cuando Noé caminó en la tierra, la gente tenía claro, este es un varón de Dios. Y donde quiera que lo miraban, sabían que era un mensaje claro. Ese no es, sí, el que está predicando de esto, esto y esto y esto. Triste para la generación de la época, hicieron oído sordo al mensaje. Pasó el diluvio, pero después del diluvio, capítulo 11 del libro del Génesis, abra su Biblia por ahí. Los que tienen Biblia electrónica también. The 11th chapter of the book of Genesis. Déjame. Dice la palabra de Dios, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola ¿qué? Muy bien, ¿cuánto era? Ajá, ajá. ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Cuántos de aquí son centroamericanos? Ok. ¿Cuántos son suramericanos? Ok, hay suramericanos. ¿Cuántos son del Caribe? Español, no usamos las mismas palabras. ¿Usted está ahora entendiendo por qué en el texto? Porque si yo les digo una frase, solo un costarricense puede entenderme o ha vivido alguien en Costa Rica. Por ejemplo, si yo digo hacia el brete y de repente todo estaba criel, criel. Esa es de Panamá también. Porque es frontera con Costa Rica. ¿Quién entendió lo que dije? Cuando dice que se levantó en la mañana ese pellizco, es que se levantó a hacer cosas rápidas. Y si usted oye a un costarricense ver a otro y le dice, hey man, tengo pleito contigo. De ahí, ¿qué onda arreglamos? A la hora del almuerzo, está bien, ahí nos pleiteamos. Usted dice, esos dos se van a matar al mediodía. No, es que tienen una conversación. Y otra cosa, si usted está en Costa Rica, usted ve que suben a los buses a vender frutas y usted ve a la gente que dice, regáleme.
una forma de decir, pero no le regalan nada. Usted tiene que pagar. Hello. Por eso el texto bíblico nos indica que la gente del mundo del entonces hablaban un idioma, pero también las mismas. Muy bien, verso 2. Y aconteció que cuando salieron ¿de dónde? Del oriente, de donde estaba el arca, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Oh, yo quisiera hablar de la tierra de Sinar, pero no podemos. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros. Muy atrás. Eso de construir casa de paja y otra, no, eso, desde muy atrás se da el ladrillo. Cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de ¿qué? ¿Y usaron qué otra cosa? El asfalto en lugar de mezcla. Oye, el mundo estaba bastante moderno en aquella época. Mi pueblo solo era tierra de calles de tierra y otras cosas, pero en esa época estaban bien modernos. Verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una ¿qué? Cuya cúspide llegue a ¿dónde? ¿Quién había usado ese tipo de frases? Lucifer, que yo quiero que mi poder llegue al trono del cielo. Sigamos leyendo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué hicieron eso? Rebeldes. Dios había dicho que debían de poblar la tierra y ¿qué? Henchirla. Pero verso 5 dice, ¿y descendió quién? Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es, o sea, estaban bien unidos. Oye, es bien curioso. En iglesias, para conseguir que todo el mundo se una, para hacer algo bueno, hay que estar empujando y llamando. Pero para hacer algo malo, ay, Señor, líbranos. Nos unimos para el mal, pero no para el bien. Pues esta gente estaba así. Dice Dios, Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo ¿qué? Y han comenzado la obra y nada les hará ¿qué? Desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos allí para que ninguno entienda el habla. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de ¿qué? Y por esto, verso 9, no lo olvide, por esto fue llamado el nombre de aquel lugar ¿qué? Babel, de ahí viene Babilonia. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció de sobre la faz de toda la tierra. De ahí empezaron a hablar francés, portugués, hebreo, griego y se esparcieron. De ahí es el epicentro de donde surge el nombre de Babilonia, confusión. Pero la palabra Babilonia no solo es una connotación histórica, sino espiritual. Pablo y muchos de los patriarcas entendían el uso de esa palabra. La Biblia nos hace mención de eso en nuestro énfasis. Pasemos a la siguiente vista, the following slide, yes. Así que Babilonia, a través de la palabra de Dios, hemos mirado como una plataforma de rebeldía. Pero hablamos de un rey en el libro de Jeremías, que no vamos a leer todos los detalles ahora. Joacim, rey de Judá, da su espalda. Voy a volver algún día para estudiar este tema y me fascina. El siguiente vista. Porque además de oponerse a Dios en el libro de Daniel, capítulo 1, él destruye, de acuerdo al libro de los Reyes y Jeremías, él rompe
el rollo que Dios le envía un mensaje. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Todo hombre y toda mujer que rechaza la palabra de Dios está rechazando la esperanza. Y Dios, en su infinito amor, aun cuando el hombre se rebela, Dios envía esperanza una y otra vez. Alguien dice amén. Me gusta este canto en inglés. Honra al hombre de valor, tal cual lo fue Daniel, algo así es el himno, ¿verdad? Pues en inglés es dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Voy a traducir la versión en inglés directa porque me gusta la versión. Si usted es el desafío de ser como un Daniel, el desafío de estar en pie aun cuando estés solo, y el desafío de tener un propósito firme. Y el propósito, y también el desafío de hacerlo conocer. Yo anhelo que pudiéramos tener jóvenes como Daniel, que puedan estar firmes aunque estén solos. Alguien dice amén. ¿Sabe lo que es el concepto de lealtad? Lealtad no es cuando todos te miran, es cuando nadie ve, te permaneces firme. Estaba viendo un videoclip de un señor que es un veterano allá en el área cerca de California. Resulta que el viento despegó una bandera de Norteamérica y se fue volando y rodando por allá. Varios lo vieron y siguieron caminando, pero el veterano miró la bandera. Se detuvo de lo que iba a hacer, con un bastoncito con que iba caminando allá como podía. Fue y recogió la bandera. La miró, estaba algo rota. Fue a la casa. Volvió. Y donde estaba el poste, miró el cable, lo medio amarró. Dobló solo la bandera ya algo vieja y dañada y la puso ahí a la base. Y amarró una bandera. Él no sabía que alguien lo estaba grabando. Y volvió a poner una bandera nueva. La subió, la amarró. Se echó para atrás, quitó su sombrero, saludó la bandera, dijo no sé qué cosa ahí, so pledge to the flag. We say pledge again to the flag in Spanish. Su promesa. Saludó la bandera. Y después de que terminó, nadie lo estaba mirando, todo el mundo seguía su camino y era ahí. Y uno ve la lealtad y compromiso. Daniel no tenía una sinagoga allá en Babilonia. No tenía una iglesia donde ir, pero era leal y fiel a Dios. Alguien dice amén. Nos ayuda a mirar la plataforma por donde iremos. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo ¿qué? Muy bien. Amárrese el cinturón porque tenemos que volar a gran velocidad para nuestro estudio de hoy. Así que el tema de hoy que estamos mirando es esperanza en Babilonia. Y algunos piensan que Babilonia es esperanza. No. Esperanza en Babilonia. This is wonderful. Porque cuando Dios permitió que Daniel fuera a Babilonia, la esperanza llegó. Así que tenemos Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. Voy a traducir de la pantalla porque yo tengo dos versiones en inglés. No olvides, dice Dios, las muchas ocasiones cuando claramente os he declarado lo que ha de pasar en el futuro. Porque yo soy Dios y solo yo. Y no hay ningún otro Dios como yo. Verso 10, que te declara lo que ha de suceder en el futuro. Todo eso lo declaro a lo que ha de pasar. For I do whatever I wish. Me gusta eso. Porque hago todo lo que deseo. Por la versión contemporánea en inglés, esta es la traducción del Living Translation. La versión contemporánea en inglés, un inglés un poco más moderno, dice: yo solo soy Dios.
No hay otro Dios como yo. No hay nadie como yo. Piensa acerca de esto. Lo que ha de pasar años en el futuro. Desde el inicio, yo os declaro lo que ha de acontecer antes de que acontezca en ese momento. I keep my word, yo guardo o cumplo mi palabra. La siguiente vista, por favor. The following slide. Ready? Yes, thank you. En el nuevo King James, que es parecido a la Reina Valera, me gustan dos conceptos y subrayé lo que quiero hacer énfasis. Dice, recuerda las cosas del pasado, como las profecías bíblicas. Recuerda lo que está escrito. Dios tiene un mensaje para nuestra época. No hay ni uno que sea aún parecido a mí. Declaro desde el fin lo que ha de acontecer, lo que ha de acontecer en el fin desde el principio. Desde el tiempos antiguos, ancient times, aquello que todavía no ha pasado. Padres que dan consejos a sus hijos, la siguiente vista. Y a pesar de que ignoramos a veces las cosas de Dios, ignoramos a nuestros padres, hay veces que los padres mueren y se van y uno dice, mi papá tenía razón. Hello. El libro de Daniel, hágale clic de nuevo para que suba los conceptos. En el libro de Daniel, estoy dándole un recuento general al concepto que quiero hacer énfasis. Cuando Daniel, el profeta, presenta predicciones en el libro de Daniel, son predicciones que han de ocurrir, que ya tienen 2500 años del pasado. Para nosotros hoy, the following slide, the following one. También nos presentan promesas que son seguras para el siglo XXI en nuestra época, the following slide. Y también revelan de que Dios, y me fascina eso, they reveal that God is really, que Dios es real y está al control de la historia. Alguien dice amén. La siguiente vista, por favor. Usted y yo somos llamados a ser portadores de esperanza. Ahora usted dirá, ¿cómo es que Daniel es un pregonero de esperanza? Vayamos al libro de Daniel, capítulo 1. Voy a llevarlo al texto. Hay cosas que no tengo en la pantalla porque quiero que usted esté mirando al texto. Y si usted tiene su Biblia, ábralo. Daniel, capítulo 1. ¿Recuerdan el rey Joacim? Rompió la Biblia, le dio la espalda a la palabra de Dios. Cuando él rompió el rollo, pensó que estaba y quería reescribir lo que Dios dice. Hay muchos que la Biblia dice una cosa, pero yo hago otra. Y si pudieran, le dirían, Dios, uno. En el año tercero del reinado de qué rey? Joacim. Y lo sitió. Y el Señor, eso está hablando de Dios, entregó en sus manos ¿a quién? A Joacim, rey de quién? De Judá. Terrible. Esto es triste. Y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar. ¿Recuerdan la palabra la tierra de Sinar? ¿Qué empezó en la tierra de Sinar? Babilonia. ¿Qué estaban haciendo ahí? Dios dice que nos expandamos por la tierra, pero nosotros vamos a hacer lo que nos da. Ahí en Sinar, ellos construyeron la torre y iban para arriba por si acaso Dios se le ocurre la loca idea de inundarnos de nuevo, tenemos una torre. Tú sabes, el hombre es rebelde. Y Dios no estaba de acuerdo con rebeldía ni está de acuerdo hoy. Pues de esa tierra de rebeldes
Dios permite que Babilonia ahora conquiste a Judá. ¿Por qué? Porque el rey rechaza la palabra de Dios. Rechaza la palabra de Dios. Vuelven a sinar. Vuelven a la confusión. Qué triste es mirar hombres y mujeres. Tengo en mi pueblo una refinería de petróleo donde muchos de mi pueblo quisieran exilio. Algunos quieren trabajar en ciertos casinos porque pagan mejor. Hello, hello. Pues en ese lugar el mejor salario de mi pueblo, ellos van ganando por encima de eso. Y tenía un vecino, tenía muy hermosa esposa, 2 hijos, buen trabajo. El trabajo le daba carro, él no tocaba el carro de él. Tenía la casa pagada. Sus hijos estudiando en las mejores escuelas, unas escuelas privadas que había en mi pueblo. Pero tú sabes, hay veces que el poder y el dinero se nos sube. Hello. Y ese vecino, cuando yo era muchacho, empezó a dar sus zafaditas. ¿Saben lo que es zafaditas por aquí? Porque eso es término tico. Se iba ahí con otras mujeres, como dicen en Puerto Rico, se daba una cana al aire. Y yo no sé por qué dicen eso los boricuas, porque ahora yo tengo canas y no sé cuando algunos se me van en el aire, porque hay varios que se me han ido. Y yo no sé de dónde surgieron con esa idea. Yo dije, esa idea no está buena, porque de cuando en cuando yo cuando me peino veo que se va un pelo por ahí. Ay, Señor, ayúdanos. Después hablo con mis hermanos boricuas de ese tema. Entonces, en otros lugares, ahí en la isla del Merengue, ahí que le ponen los cuernos. Yo que los cuernos. Y no veo a ninguno con cuernos, pero dice que le puso los cuernos. Ay, 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 Señor, ayúdanos. Resulta que ese vecino mío le ponía los cuernos. Lanzaba las canas al aire. No sé qué otra palabra tendrá por ahí. Y también empezó a tomar. Y yo miré que en 8 meses ese señor perdió su familia, perdió el trabajo, todo lo perdió por dar la espalda a lo que tenía como bendición. Tuve un amigo de la secundaria que dice, no, Thor, la vida está mejor sin la iglesia. Terminamos la secundaria, yo me fui a estudiar en el seminario, allá en Alajuela, allá en Costa Rica. Y un día caminando allá cerca del Teatro Nacional, ahí en mi país, tiene una plazoleta bien grande, me encuentro con mi amigo. Hey, Thor, ¿cómo estás? Empezamos a conversar. Y después de hablar por más o menos como por 20 minutos, él era el tipo de muchachos, como dicen en mi país, era el Don Juan. No, era orgulloso. Así que cuando lo encontré, él vivía con una muchacha, tenía una hija, estaba estudiando en la universidad igual que yo. Él estudiaba en la universidad pública, yo estudiaba en la universidad adventista. Y después de hablar por un rato, yo seguía hablando como que no me dijo nada. Y parece que él notó que como que no le escuché. Hey, Thor, ¿escuchaste lo que dije? Tengo SIDA. Entonces yo detengo y le miro y le digo, te escuché la primera vez. Y me dice, voy a morir. Y vi cómo se puso pálido. Empecé a reflexionar. Este era el hombre que decía, no hay mujer que le diga no, pero el SIDA le dijo sí. Hello. SIDA. La muchacha con que él vivía no sabía. Hay quienes viven vidas de rebeldía pensando que yo no necesito eso de Dios. Cuando terminamos de hablar, tuve que hablarle palabras de esperanza y él me dijo, ojalá hubiera vivido como usted.
a church boy, así me decía, un muchacho de iglesia. En el texto de Amós 3:7, Dios declara, con seguridad el Señor no hará nada sin que le diga o le revele las cosas o los secretos a sus siervos, los profetas. Alguien dice amén. La versión de Voice dice, la respuesta a todo es igual. Y dice, no, el eterno el Señor no hace nada sin revelar sus planes a sus sirvientes, los profetas. Ellos son sus voceros. Alguien dice amén. Dios anhela que usted y yo seamos los voceros de Fire and Slide, los voceros de esperanza. Daniel estaba en Babilonia, no por su decisión. Vayamos nuevamente al capítulo 1 del libro de Daniel, verso 2. Y el Señor entregó en manos de Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, de donde nació Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa de Jehová en los tesoros de su Dios. Verso 3. Y dijo el rey, este es Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, verso 4, muchachos en quienes no hubiese, ¿qué cosa? Tacha alguna, o sea, ningún defecto, de buen ¿qué? Enseñados en toda ¿qué? Tienen que estar en los clubes de conquistadores y memorizar los versículos. Hello. Sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos, aptos, calificados para estar en el palacio del rey, y que les enseñase ¿qué cosa? Letras y lenguas, que fueran, por lo menos para hablar lenguas, tiene que ser bilingüe. Alguien dice amén. Aquí escogen de entre lo que estaba en Israel los linajes real. Me fascina el leer ese texto porque me lleva a 1 de Pedro 2:9. Pero viene lo interesante. La comida del rey y del vino que bebía, y que los criase por 3 años. Se iban a entrar al programa de estudio, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces entre estos estaba ¿quiénes? Daniel, verso 6, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de ¿dónde? Descendientes de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso ¿qué? Nombres babilónicos. Porque dice, ¿cómo va a ir el Dios que es justo? No en Babilonia. Y podemos hablar de los nombres, pero ahorita no. Les cambió el nombre, buscando cambiar su cultura, buscando cambiar su concepto, buscando cambiar su conexión con Dios, su identidad. Dice, les puso por nombre Daniel, le puso ¿qué? Belsasar, es el dios Bel, el casa de los tesoros. Ananías, le puso Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Pero Daniel, al igual que los otros 3, se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida. Algunos solo piensan en la comida, pero todo el estilo de vida de Babilonia, ni con el vino que bebían. Pidió por tanto que el jefe de los eunucos no les obligase a contaminarse. Pero dice el verso 9, y puso Dios a Daniel ¿en qué? O sea, algunos no lo leyeron. Mucha gente solo se detiene en el verso 8. Veamos nuevamente. Y puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia y en buena ¿qué? Con el jefe de los eunucos. En otras palabras, en mi país dirían,
le cayó bien. ¿Cuánto bien haríamos que cuando nuestros hijos van a la escuela pongamos nuestras manos sobre el Señor, que con quien se encuentren haya gracia? ¿Alguien dice amén? No, hijo, cuando usted va a la escuela, si lo tocan, métele un puño. Algunos padres eso es lo que le enseñan a los hijos. Hello. En Atlantic City no hacen eso, ¿verdad? Allá en Costa Rica sí. El tico no toma armas, pero mete puño. Hello. Segunda de Pedro, yo dije primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice, porque ninguna profecía, es otro texto, porque ninguna profecía ha sido traído por ningún acto humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. La siguiente vista, the following slide, please. Aquí es donde quiero llegar. Segunda de Timoteo 3:16, ustedes lo conocen. Toda escritura, ¿cuánta escritura? Es dada por Dios, es inspirada por Dios. That's what they call breathed by God. Es dado por inspiración de Dios y es, and I like the word profitable, y es bueno para hacer instrucción, para convicción, instrucción para convicción del pecado, para corregirnos ¿de dónde? Del error y restauración a la obediencia a Dios. Me gusta esta versión en inglés. Y también para entrenarnos en lo que es justo y bueno. Alguien dice amén. Para aprender a cómo vivir en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? Vivir en armonía con la voluntad, no para hacer lo que yo creo que entiendo, no para interpretar mi concepto, sino vivir en armonía con la voluntad de Dios. Tanto públicamente como o sea, usted va a ser un cristiano por dentro y por fuera, amén. Ese amén sonó como con artritis. Debemos de comportarnos, ¿en qué forma? Honorable. Ustedes conocen esas palabras, son parecidas en español. Toda la escritura es para enseñarnos a comportarnos en forma honorable. Para ser una persona que íntegro y de moral que. Esa palabra no la están traduciendo. Courage. ¿Qué tipo de moral? How you translate the word courage? Valiente. Hay algunos que tienen una moral que, bueno, ya que lo exigen, está bien. Dios nos llama a vivir una vida de integridad porque la integridad tiene un destino. ¿Alguien dice amén? Cuando usted va al cementerio hay algunos que tienen una placa que dice madre fiel. Yo quedo, wow. 70 años resumido en 2 palabras. Madre fiel. ¿Qué pondrán sobre la lápida cuando usted muera? De paso, usted no lo va a hacer. ¿Sabe quién lo va a hacer? O sus hijos o un familiar. Así que usted no engaña a nadie. Hello. Mi hija ya tiene unos planes de qué va a poner en mi lápida. Mi hija no es fácil. Hello. Misericordia. Ay, Señor. Cuando mi niña era pequeña, yo tuve la iglesia de Hoboken. ¿Cuántos conocieron esa iglesia de Hoboken en aquel entonces? Y había muchos boricuas de paso. Y en esa iglesia que yo llegué, en 6 meses enterré a 19 miembros. Wow. Y mi pobre hija veía que cada día yo llegaba, sacaba la cosita de aceite y el día siguiente me ponía la corbata negra. Y ella vio eso por 19 veces. Después de 19 veces me dice, Daddy, ya no saque el aceite. Porque cada vez que saque el aceite hay un muerto. Me dice, Daddy, estás matando a los hermanos. Le digo, no, hija, es que ya voy a ungirlos y dice que cuando yo muera va a poner una cosita de aceite encima. Aquí descansa el que
Y ahora, yo solo digo los 19 de la iglesia, pero casi 23 personas, familiares y amigos de ellos, en 6 meses me llamaban ahí. Yo tenía que ir, los ungía y algunos morían. Entonces, hay algunos que no quieren que yo los unja. Hello. El pastor Pottinger, mi hija lo llamó cuando mi hija estaba enferma una vez y le dije a mi hija, si estás enferma por 2 o 3 días tendré que ungirte, hija. La pobre empezó a gritar. Y como el pastor Pottinger es como un familiar de nosotros, lo llamó y le dice, Pastor Pottinger, venga usted a ungirme, mi papá no. Así que algunos tenemos alguna fama. Así que ya yo sé lo que mi hija va a poner. Aquí ya sé el que ungía. Así que si usted ve ese detalle, how have mercy. El siguiente vista, por favor. Me gusta la versión New Life Version. Ustedes notan que uso diferentes versiones. Toda la escritura santa es dada por Dios y es para hacernos vivir por Él. El hombre es ayudado cuando él es enseñado por la palabra de ¿quién? Taught, enseñado por la palabra de Dios. Nos muestra que está errado. Recuerden que la palabra es como un espejo. Nos dice, eso es lo que la profecía bíblica nos señala. No es para decirnos solo de un futuro, sino también de un presente. Alguien dice amén. It shows what is wrong with you. Nos muestra que está errado. Y nos dice que debe de cambiar en nuestro camino como hombre y vivir una vida diferente. También nos enseña cómo debemos de hacer las cosas correctas ¿con quién? Con Dios. Alguien dice amén. La siguiente vista, por favor. El libro de Daniel nos introduce a una realidad al cual es más allá de la simple cosa de mirar. Cuando llegan estos 4 hombres, más los otros a Babilonia, no es solo la historia de cómo está la lucha entre el bien y el mal, pero lo que no sabe Nabucodonosor, lo que no sabe el pueblo de Babilonia, es que llegó la esperanza en esos hombres. Alguien dice amén. Lo que no sabe Atlantic City es que cuando usted camina en esta ciudad, camina la esperanza. Ese amén sonó como con artritis también. Oh, have mercy. Isaías capítulo 28, verso 10. La nueva versión del rey Jacobo, como dicen. Porque precepto debe ser puesto sobre precepto. Un concepto con el otro, línea sobre línea. Así debemos de interpretar ¿qué? La profecía. Apunte ese texto. Isaías 28:10. No es lo que yo imagine, sino que el texto bíblico se explica a sí mismo. Alguien dice amén. La siguiente vista, por favor. The following slide. The following one. Yes. Thank you. La profecía, como declara el Salmo 119 y 105. Tu palabra es una ¿qué? Lámpara que me guía a mis pies para andar con luz por el camino. Alguien dice amén. Así que el libro de Daniel no es solo un detalle histórico, no es solo un detalle de profecía, no es solo detalles de algunos conceptos y consejos, sino también es una guía de luz para nosotros hoy. Tiene un propósito. Haga clic ahí otra vez para poder seguir al otro, por favor. There you go. Juan 17, ¿qué? 17, nueva versión dice, santifícalos porque tu verdad es ¿qué? Santifícalos en tu verdad, perdón, porque tu palabra es. Ahora Juan 8:32 va más allá. Me gusta cómo esta versión lo ha puesto. Y usted ha de conocer la verdad y la verdad os hará ¿qué? Eso es lo que somos llamados a cumplir en Atlantic City. La gente necesita conocer la llave para tener libertad. La libertad no es libertinaje. La libertad es caminar en armonía con la voluntad de Dios. La siguiente vista, por favor, the following slide. Daniel capítulo 1 nos introduce al tema de todo el libro. Y yo le he puesto así, es una lucha titánica entre el bien y el mal. Tercero, nos revela al Dios
divino de gran poder, que es inusual. Muchos miraríamos, si un rey hizo mal, Joacim, Dios los entrega para que vayan a Babilonia. Y ahora quiero hacer un detalle. Cuando usted va al libro del Éxodo, cuando Israel cruza el Mar Rojo y Dios abre el Mar Rojo, y mientras van cruzando y llegan al otro lado y Dios cierra el Mar Rojo, Dios declara: estos egipcios que habéis visto hoy, ¿qué dice Dios? Jamás los volveréis a ver. Y Dios hizo otra promesa: no volveréis a ser esclavos. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo es? No van a volver a ser esclavos. ¿Y qué pasó en Babilonia? Vayamos a Jeremías 29. Dios cumplió su promesa. El problema es que Israel torcidos. Jeremías capítulo 29. El problema es que Israel andaba mal. Si usted lee el capítulo 29 completo, le va a fascinar. Leamos verso 8, porque, oh Señor, ayúdanos aquí en esto. Capítulo 29, verso 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros, ¿qué? Había predicadores torcidos. Podemos quitar profetas y decir pastores o ancianos o diáconos o algún hermano que dice que tiene alguna iluminación torcida. Que están entre vosotros, ni vuestros, ¿qué? ¿Te puede imaginar que en el pueblo de Dios había qué? Adivinos. Algunos que tienen sueños raros porque comieron algo pesado y creen que es que Dios les reveló. Qué torcidos. Ay, Señor, ayúdanos. Adivinos, ni atendáis a los sueños que ¿qué? Hello, deja de comer esa pizza a las 11 de la noche. Señor, ayúdanos. Ay, yo quisiera tener tiempo para hablar, pero ya el reloj dice que debemos de terminar. Oh, have mercy. Verso 9. Porque falsamente os profetizan. Algunos hablamos más de lo que sentimos que lo que dice la palabra. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, dice Jehová. No los envié yo, dice Dios. Ha dicho Jehová, verso 10. Porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan ¿cuántos años? Yo os visitaré, dice Jehová, de vuestra cautividad. Ay, es que Jeremías está, imagínate, Jeremías estaba vivo en ese tiempo. Y Dios dice algo interesante, por eso quiero ir al verso 10. Cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Y qué dice Dios que hará sobre nosotros? Algunos parece que no están leyendo. Verso 10. Y despertaré. ¿Saben lo que es despertar? Si hay que despertar a alguien es porque está ¿qué? Ay, ay, ay. Si Dios necesita que el evangelio caminante sea escuchado en Atlantic City, Dios tiene que despertar porque estamos ¿qué? Oh, es que el pastor le toca eso. No, no le toca a la hermana que es anciano. No, al hermano que es diácono. Dios dice, volvamos al verso 10. Cuando se cumpla ese tiempo que mientras estás en Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Mi buena palabra. Significa que lo que andamos no anda bien. Para haceros volver a este lugar, verso 11. Porque yo sé, dice el verso 11, porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de, dice Jehová, pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Verso 12. Entonces me invocaréis, si oramos, y vendréis y oraréis a mí. Y dice Dios que yo os qué. Yo os oiré. Gracias a Dios que Dios nos escucha. Verso 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de cuánto corazón.
y seré hallado, dice el verso 14. Significa que si usted y yo buscamos a Dios, seremos hallados por vosotros, dijo Jehová, y haré volver de vuestra ¿qué? No es esclavitud. Dios cumplió su promesa. Él dice, así estos egipcios, nunca más, pero llegaron a ser cautivos. Hay gente que es cautivo a las drogas. En inglés se dice, he's hooked on drugs. Hay algunos que son adictos o cautivos a la pornografía, adictos a drogas, adictos a la tecnología, adictos. Dios dice, de esa cautividad yo quiero sacarte. Es que pastor, yo no puedo ir a esa hora. En Costa Rica, a veces cuando decían, hermanos, debiéramos de entre semana orar a tal hora. Pastor, a esa hora no, es que yo tengo que ver mi novela. Yo casi hago bajar fuego del cielo. Hay veces que nuestro estilo de vida nos tiene cautivos. Verso 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver de vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver a este lugar de donde os hice ¿qué? Alguien dice amén. Por eso es que Dios tiene caminos inusuales. El dejarlos ser llevados cautivos, empezaron a orar más. Yo tengo que decir esto con cierta vergüenza. ¿Cuándo a veces es que oramos más? Cuando uno está enfermo. Hello. Cuando tiene un familiar que está con una pata en el féretro y la otra pata casi en el hueco. Así dicen en Costa Rica, no sé cómo dicen ustedes. Y si alguien se ofendió, hable con los costarricenses, esa gente habla así. Hay veces que cuando nuestra madre o nuestra abuela o nuestro esposo está casi como dice el doctor, mira, yo creo que de esta noche no pasa, es cuando pasamos toda la noche orando. ¿No debiéramos de pasar la noche orando cuando las cosas están bien? Nunca olvido allá en Collingwood, allá en Neptune, me llamó un joven, muchacho que se había alejado de la iglesia, la mamá, una fiel sierva del Señor en la iglesia, dedicada, me llamó y me dice, pastor, venga, mi nieta está, que el doctor dice que no va a vivir. La mamá y el papá, el papá es mi hijo, está, en inglés decía, is devastated, está devastado. Fui allá al hospital, subí al cuarto piso. Tuve que pasar con un pase especial porque usted sabe en los hospitales donde tienen menores de edad usted no pasa así fácilmente. Y cuando llegué tenían la niña, la camita es bien alta, las enfermeras saben, ahí esa camita así, casi me llegaba casi al pecho. Y había 8 maquinitas alrededor de la niña y todas las agujas estaban en la piernita de la pobre niña. Y ver eso rompe el corazón. Tenía aquí en el brazo, no pueden ponerle aquí porque las venas son muy pequeñitas, le ponen aquí en esta parte del brazo y aquí en la piernita, en las venas principales, y yo miraba las 8 máquinas y miraba el del corazón y las cuestiones que registran el cerebro, y yo miré y dije, esto se ve mal. Cuando trajeron a la mamá y al papá, la mamá se desmayó, tuvieron que sacarla a un lado. Estaba la abuela, la mamá del muchacho. Miré al muchacho. Le dije, mira, yo no vengo aquí a buscar milagros. Vengo a que el milagro empiece con usted. Dios puede hacer cualquier cosa, pero el que necesita abrir su corazón para que Dios empiece el milagro es usted. Me dice, sí, pastor, yo quiero... Oye, usted ve hombres fuertes que son maleantes, desafiantes a la iglesia, desafiantes a los padres. En inglés se dice crumble when things are serious. Se desmoronan cuando la realidad está enfrente de su cara. Y lo miré, y yo sé cuántas veces la madre clamó y llorando a él, pero él le daba la espalda a todo. Pero ahora que su pequeñita estaba pendiendo de un hilo la vida, yo le dije, mira, Dios escucha al que clama de todo corazón. Me dice, Dios no va a escuchar a mí. ¿Cómo que no va a escucharte? Le dije, hasta el más vil pecador si clama al cielo hay esperanza. Le hablé de la cruz.
La gente y Dios opinaron lo mismo, le dije a él. Los dos que estaban al lado de Jesús eran ladrones, criminales, no había duda. Nos condenaron a muerte. A uno lo dejaron ir para meter a Jesús. Y eso fue ahí trabajo por debajo de la mesa. Y ese que estaba muriendo miró a Jesús y clamó y le dijo: acuérdate de mí. Entonces le dije al joven: tú eres como ese ladrón, solo que tú no estás muriendo. Pero tú puedes clamar a Dios. Le digo, la Biblia habla de una mujer que se llama Hannah, le dije, que es Hannah, que clamó a Dios y virtió su corazón a él. Le dije, yo no vengo aquí a orar por tu hija. Vengo a orar para que un padre finalmente levante a su hija delante de Dios. De cuando en cuando yo como pastor hago cosas un poco curiosas, así que no se asusten. Así que él empezó a orar. Después de que él oró, yo oré. Puse mi mano sobre la niña. Le dije a él: ponga su mano sobre la cabeza de la niña. Y mientras él oraba, cayó de rodillas a llorar. Primera vez que oía a un hombre clamar a Dios como en ningún otro momento. La abuela empezó a llorar y lo abrazó. Lloraron. Yo le dije: bueno, hemos hecho lo que Dios pide. Confía en Dios. Si descansa, Dios lo ha permitido. Si Dios la levanta, es obra de Dios. Porque ya los médicos ya se lavaron las manos. Después de que oramos, era el cuarto piso. Yo empecé a bajar, me fui por ahí. Empecé a caminar. Yo en mi mente dije: bueno, me van a llamar mañana para empezar funeral para esta niña. Pero solo Dios puede intervenir. Yo empecé a bajar cuarto piso. Empecé a bajar el tercer piso cuando alguien corriendo viene y me dice: hey, pastor, come back. Y oh, no puede ser. Esa es la mente humana. Y ¿será que ya murió? Oh my goodness. Cuando él me dice: come and see. Cuando yo entro al lugar donde estaba la niña estaba en pie, agarrada del rail. ¿Cómo dice el rail? De la barandita. Estaba agonizando y ahora estaba en pie. Y la enfermera dice: I don't know what happened. Ella estaba más asustada que ellos. Everything in this machine says she should not be like this. Tuvieron que llamar al médico para que saliera de la casa a esa hora de la noche para venir a ver a la niña. Y yo le dije a él y él decía: pastor, usted hizo un milagro. Le dije: no. Le digo: solo que el Dios del cielo se dignó a escuchar tu clamor. Le digo: si solo oraste una vez, ¿qué si tú oraras así todos los días? El sábado él vino a la iglesia. Hello. Cuando él entró por la puerta y yo me puse en pie a predicar, le dije: joven, ven acá. O sea, yo no hago eso los sábados. No. Digo: ven acá adelante. Cuenta a la iglesia tu testimonio. Toda la iglesia terminó llorando. Ya habían oído del asunto, pero cuando él lo contó, los detalles que pasó por su mente y cómo él clamó a Dios, yo le dije: mira, esta tarde tengo el bautisterio lleno, te voy a bautizar. No le pregunté si estaba listo. Le dije: esta tarde voy a llenar el bautisterio, vamos a ir a comer y voy a llenar acá y voy a bautizarte. Porque tú necesitas poner tu vida en armonía con Dios. Yo le digo: el lunes vamos a ir a sacar tu papel. Usted va a ir a dormir donde su mamá. Y vamos a sacar el papel para casarte. Yo hice esa locura. No crean que este pastor es normal. Por eso mi hija tiene que ponerme la lápida. Porque le dije: yo no voy a esperar a mañana, usted puede morir hoy. Así hice. El lunes fuimos a sacar los papeles, el miércoles conseguí papeles, nos casamos. Entonces él no estaba con ella por 3 días. Hello. Y los casamos. Y él y la muchacha hoy son miembros de la iglesia adventista porque Dios contestó una oración. El libro de Daniel también nos dice que Dios nunca es tomado por sorpresa. Lo que pasó de que Israel, Judá cayera, Dios ya tenía un plan. Estoy más interesado en salvar a Babilonia
que lo que Judá está entendiendo, porque Judá debiera ser los sacerdotes del mundo. ¿Alguien dice amén? Tampoco Dios es tomado, como dice, de sorpresa, ni, how you say off surprise and off guard. How you say the word off guard in Spanish? Desprevenido. Oye, necesitaba ayuda suya long time. Oye, tengo que contratar a este traductor. Dios no es tomado desprevenido. ¿Desprevenido? No dije la palabra. Desprevenido. Oh, desprevenido. Okay. I got to still work on it. Sus planes, los planes de Dios, es para que haya triunfo en usted en medio de lo que apareciera una aparente derrota. Para Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ir encadenados, nos llevan contra nuestra voluntad, nos llevan a Babilonia. No hay iglesia, no hay ancianos, no hay quien visite mi casa, no mandan el folleto de la lección de la escuela sabática, no hay quien me predique los sábados. Pero ese joven tenía claro algo: si Dios es el dueño del futuro, Dios tendrá un futuro para mí positivo. La siguiente vista para ir concluyendo, porque apenas estoy en la introducción, hello, para que vea que he preparado una predicación del libro de Daniel y pasé en la iglesia de Lake Nelson predicando solo el libro de Daniel por 9 meses. 9 meses y llegué hasta el capítulo 7. Just to tell you how far we go. En Daniel 1 hay 2 ciudades. 2 ciudades que representan 2 estilos de vida. El estilo de vida babilónico y el estilo de vida de Dios. Cuando usted vive en Atlantic City, hay 2 estilos de vida. La vida del casino y la vida de los adventistas bíblicos que viven en esta iglesia. Ese amén sonó así como con paludismo. Hay 2 ideologías. La ideología que es la de el mundo y vive el momento, y la ideología del que mira el futuro que Dios tiene. Hay 2 tipos de filosofías: el de aprovechar el momento o vivir una vida de integridad. Alguien dice amén. Por tiempo no entro en todo esto, pero ese día solo la introducción. Babilonia era el centro de la rebelión contra la verdad de Dios. También está en pie como apostasía o como una, oye, counterfeit, cuando algo es, no es verdadero. Por ejemplo, este es un counterfeit y este es el verdadero. Es falso. Counterfeit is a false. You see, there are some English words that have a strong meaning. We say that's a counterfeit. Es como cuando antes yo iba allá en Nueva York y yo miraba a gente vendiendo en la calle. Oh, ese es un Rolex verdadero. Yo miraba y decía, ese no es un Rolex verdadero. Y el que lo vendía te quería convencer que era uno verdadero. Dice, yo he visto uno verdadero y ese no es el verdadero. Se parece. La palabra counterfeit es el que es un engaño, una imitación. Hay una imitación de una apostasía, de una religión falsa. Un sistema religioso falso, basado en adoración a ídolos y en oposición a la ley de Dios. Usted cuando camina por la calle, cuando vive su estilo de vida, usted es el evangelio caminante. Alguien dice amén. Así que 2 ciudades. Está Jerusalén, que es la ciudad de Daniel. Daniel está como un hombre de lealtad a Dios, de fidelidad a Dios y de fidelity and faithfulness. How you translate that again? I forgot the word. ¿Cómo traduces ahora? Fidelidad es acá. Faithfulness could be lealtad también. Kind of fits. Ya estoy perdiendo mi traducción. Es que paso más en inglés que otra cosa. Pero también representa Daniel la verdadera adoración de ser obediente a Dios y a su ley. Alguien dice amén. En los primeros versículos del libro de Daniel se presenta la batalla, la lucha de las fuerzas del mal con las fuerzas del bien. Introduce la gran controversia mundial, universal, entre lo que aparece en el libro de Apocalipsis, en donde Lucifer se opone a Dios
y sus ángeles. Y están los que declaran lealtad a Dios y lealtad a sus principios. La siguiente vista, the following slide, please. Estos jóvenes hebreos, las cualidades de estos jóvenes. El diablo ha enseñado algo que muchos líderes se han tragado y está mal. De acuerdo a los estudiosos y especialistas, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego debían haber tenido las edades entre 14 y 18 años. ¿Y sabe lo que dice la gente de ahora? Cuando un joven tiene esa edad, es la edad de la ¿qué? De la vida loca. Ay, pastor, es que está en la adolescencia. Yeah, right. Si usted lee a través de la Biblia, los adolescentes eran los campeones para Dios. ¿A qué edad fue llamado Samuel a ser profeta? Probablemente 8 años, 7, 8 años. Todavía en esta iglesia hay niños que pueden ser campeones para Dios. Ese amén sonó como que tuvieran un poco de paludismo. Estos jóvenes no solo eran, dice la palabra, they were smart, astutos, inteligentes. Me gusta esta palabra, ¿eran qué? De buen parecer. Eran guapos y guapas, hello. Aunque eso es un problema con los dominicanos, porque la primera vez que me dijeron, pastor, estoy guapo con usted, le digo, yo también estoy guapo. Y yo no entendía de qué se referían. Pues yo estaba pensando porque mi país guapo quiere decir que es atractivo. Entonces digo, yo estoy guapo, usted está guapo, estamos bien, estamos bien. Casi me entran a palo y no sabía ni por qué. Así que ven el problema de las palabras. Oh my goodness. Pero estos eran de hermoso parecer y rápidos para aprender. Nabucodonosor hizo lo que muchos países hacen hasta hoy. Toman jóvenes de un país, los entrenan en sus principios para volverlos a mandar allá para que gobiernen con la mentalidad babilónica. Pero dentro de la clase de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos resultaron 10 veces mejor. Alguien dice, la siguiente vista, por favor, el slide. Estos jóvenes, a pesar de que su futuro parecía incierto, el Dios del cielo estaba en su futuro. Muchos de los que están aquí salieron de sus países a una realidad incierta. Algunos han traído a sus hijos o han tenido hijos aquí en Estados Unidos. Muchos tienen hijos que son bilingües y trilingües. Ojalá algunos sean cuatrilingües también. Conocen navegar la cultura de Estados Unidos. Pero a veces se nos olvida que el principal propósito es porque usted ha querido darles un futuro mejor. Pero hay todavía un futuro para la eternidad. Con tristeza, cuando llegué a Estados Unidos, no voy a decir cuáles fueron mis primeras iglesias porque algunos se van a desmayar, pero en una de las iglesias recuerdo que le dijeron a un muchacho, pero, el muchacho subió a la plataforma, le pidieron leer, y usted sabe, él no puede leer muy bien porque él lee más inglés que español, y el hermano le dijo al pobre muchacho, oye, ¿cómo usted lee tan mal y usted es un hispano? Y yo lo miré y yo dije, Usted sabe cuando una cobra mira a su presa. Usted ha mirado cuando la cobra, pues yo lo miré así. Entonces yo preparé un seminario. No me pidan dar ese seminario aquí porque a alguno le puede dar ataque cardíaco. Preparé un seminario y llamé el seminario Americano Piel Canela. ¿Americano qué? ¿Y sabe cuál es la introducción? Mato desde la entrada. O sea, desde la entrada, asesino. Y entonces empecé a hablarles de cuando yo estaba allá en el potrero, allá en las fincas. Y les digo, si las familias se quedan allá en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y se queda allá en el potrero, ¿qué idioma van a hablar? Español, pastor. Al venir a Estados Unidos, ¿qué idioma van a aprender? Les pregunté. Bueno, pastor, allá afuera eso solo aprenden inglés. Ajá. ¿Y quién fue el tonto que los trajo a Estados Unidos? Y algunos quedaron, ¡ah! Sí, porque han dicho que usted es hispano
y usted no puede hablar español. Si sus hijos viven aquí por 2, 3 generaciones, no van a hablar español. Por más que usted quiera. Le dije, pero lo que en lugar de insultarlos, motívelos a ser bilingüe y trilingüe. No oía a nadie decir amén. Motívelos. Cuando estuve en la iglesia de Edison, animé a todos los muchachos universitarios a ir un semestre a la universidad en Puerto Rico, al Antillean College. ¿Para qué, pastor? Vayan a llevar clases solo de Biblia. Algunos me hicieron caso y ahora son bilingües. Nosotros podemos motivarlos porque sabe que nuestros hijos son como estos jóvenes. Nabucodonosor vio futuro en ellos. Nosotros debemos de ver futuro en nuestra juventud. ¿Alguien dice amén? Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Nabucodonosor empezó su proceso de lavarles la mente. En la Universidad de Babilonia se enseñó de todo. Y sosténganse ahí porque debo aterrizar. Cuando en Daniel capítulo 2 habla de los caldeos. ¿Usted recuerda cuando estaba Moisés frente al faraón y habla de los caldeos que tiran la vara en el suelo y se convirtió en qué? En serpiente. O sea, ellos sabían brujería. ¿Están conmigo? ¿Sabía usted que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego también estudiaron brujería? Y usted diría, ¿what? ¿Sí? Para los que han estudiado en la universidad, ¿cuántos estudiaron evolución? Yo estudié evolución ahí en la universidad. Las teorías de Marx y de muchas de esas teorías. Pero aunque yo estudié esas cosas, en ningún momento tomaron raíz en mi corazón o mi mente. Porque hay que conocerle, paso. Yo tuve una prima, tengo una prima, no tuve, tengo todavía, eso todavía está viva. Ella vino de Estados Unidos a Costa Rica. Y de repente yo la miré con una cucharita y había una candela encendida, una vela, candela, ¿cómo le dicen ustedes? Ok. Y ella pone la cucharita encima y yo veo que está moviendo con un cuchillo, moviendo ahí, mientras estaba cocinando encima de la cosa. Y yo digo, oye prima, ¿qué está haciendo? Ah, ustedes tienen buenos medicamentos en Costa Rica. ¿Cómo que buenos medicamentos? Ella tomó unos medicamentos que venden en Costa Rica, que la gente compra off the counter, y estaba al medio cocinando y después se paró y me dice, estos que ves aquí, vea. ¡Ah! Y yo quedo. Yo tenía 14 años. Le digo, ¿tú qué dices? Ella sabía cocinar cierto medicamento y sacar lo que es los alucinógenos. Y yo vi cómo ella lo hizo y casi 30 y resto de años después todavía lo recuerdo. Hello. Conozco cómo hacerlo, pero nunca lo he hecho. ¿Está conmigo, amado? Voy a explicar lo que estoy tratando de decirles con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y voy a terminar aquí porque el tiempo es corto. Voy a hacer una locura. Sé que me están mirando en la cámara, pero voy a bajar aquí para que me vean más cerca. Cuando usted ve la Biblia, voy a explicar por qué ellos estudiaron una cosa y nunca lo usaron. Usted recuerda en el libro del Génesis, cuando llegan unos ángeles del cielo para hablar con Abraham y le dicen que van con la misión de destruir ¿qué lugar? Sodoma y Gomorra, esa ciudad perversa y mala. Lot, el justo Lot, ¿cuántos hijos tenía? Más de 2. Ahí la Biblia dice que fue y llamó a los otros que vinieran. Él solo tenía 2 hijas solteras en casa. That's good. Thank you. Es bueno tener asistentes aquí. Y resulta que las hijas de Lot, interesante, ¿dónde hicieron su primaria?
No. ¿Dónde estudiaron su primaria? En Sodoma. ¿Dónde habrán hecho su secundaria? En Sodoma y Gomorra. ¿Y dónde habrán hecho su universidad? Porque ya eran mujeres adultas. ¿Dónde estudiaron su universidad? Sodoma y Gomorra. Ahora, una de las cosas que más me duele es cuando los hombres del pueblo querían tomar a los visitantes y tener intimidad con ellos. Lot salió y dijo: varones, hombres de Sodoma y Gomorra, ¿cómo van a hacer tan grande mal a mis visitas? Y dijeron: mira, este extranjero viene entre nosotros y quiere decirnos lo que queremos hacer. Cuando lo iban a agarrar para medio, los ángeles del cielo que estaban ahí, lo tomaron, lo metieron a la casa y cerró la puerta. Pero ¿cuál fue la oferta que ofreció Lot? Yo hubiera pedido un rayo del cielo que mate a ese hombre. Dígame, ¿qué hombre en su sano juicio va a ofrecer a sus 2 hijas vírgenes para que hagan cosas ahí con ellos? Dígame que él no andaba mal. La Biblia dice que era el justo Lot, pero yo lo hubiera metido a un cuartito allá atrás y usted solo hubiera oído cuando está quebrándose todo. Algunos cristianos, aunque sean algo justos, andan con ideas no muy sanas. Pero la Biblia nos dice que cuando los ángeles dijeron: escapa por tu vida, no vuelve a mirar hacia atrás. Llegaron a la montaña, estaban en una cueva. ¿Y qué idea se le ocurrió a las jóvenes universitarias graduadas de Rutgers University? ¿Qué idea se les ocurrió a esas muchachas? Le dijeron: mira ahí, hermanita. Miraron al viejo, sequito y medio calvo y medio. Bueno, hermana, no queda varón por aquí. Y el viejo, no, bueno, está mal, pero algo hace. Las que estudiaron, ¿dónde? Yo quiero que usted capte por qué yo dije lo que dije de estos caballeros acá, porque algunos dicen: ¿de dónde sacó usted eso? Por tiempo no voy a entrar en todos esos detalles. Si me vuelven a invitar y me dan ahí el mangucito y la otra cosa, tal vez vuelvo. Y la pupusa. Estas educadas en Babilonia, la Biblia nos dice que cuando Lot las ofreció, dice: tomad a mis hijas que son ¿qué? No han conocido varón, son muchachas limpias y decentes. Muchos miramos ese concepto, pero puede ser una muchacha que tenga un estilo de vida, pero la mente no está bien. Porque esas muchachas sabían 3 cosas. ¿Cuántas cosas? De toda la preparación universitaria. Primero, sabían hacer alcohol. Porque dieron alcohol al viejo y lo emborracharon. Así que sabían hacer alcohol. Algunos aquí dicen: ¿cómo se hace alcohol? Ellas sabían hacer buen alcohol y rápido. Segundo, sabían estimular a un hombre borracho. Y tercero, conocían su ciclo, porque se acostaron con el viejo una vez y quedaron embarazadas. Dígame que no tenían conocimiento. Pero el conocimiento que habían tenido, ¿dónde lo adquirieron? Sodoma y Gomorra. Daniel nubló su conocimiento lo que aprendieron en Babilonia. El conocimiento del verdadero Dios estuvo centro y claro en su corazón. Por eso el David nos declara que el joven, ¿con qué limpiará su camino? Con guardar su palabra. Y como ahí declara: en mi corazón he guardado tus ¿qué? Algunos siempre dicen: no hay que aprender. Si usted le enseña a sus hijos todos los dichos de Jehová, se guardará del mal. Los padres solo tuvieron de Sadrach, Mesach y Abednego, solo tal vez con ustedes, lo máximo 17 y 18 años, porque después de ahí van para la universidad. Yo le animo a que el libro de Daniel sea donde usted explore para encontrar herramientas a cómo vivir una vida que honre a Dios. En esta mañana, tarde ya, usted y yo somos llamados a ser mensajeros de esperanza. Aunque vivas en condiciones negativas, aunque tu situación donde
Los muchachos tal vez tenían una muchachita que le estaban echando el ojo, pero nunca más volvieron a Judá. Se quedaron en Babilonia hasta que Daniel muere como un hombre viejo. Pero nunca cambió su corazón para con Dios. Un hombre de valor. Honra al hombre de valor tal cual lo fue Daniel. Dios está buscando jóvenes, niños, que quieran ser como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero comienza con que haya padres que quieren ser hombres y mujeres cuántas quieren ser modelo, tías, y tal vez abuelas, y ser mujeres que puedan inspirar y guiar a la juventud a reflejar a Dios. Quisiera usted ponerse en pie. Yo hablo a las madres primero, ya voy a los padres. Hablo a las madres, a las tías. Algunas abuelas malcrían a los nietos. Ahora pregunto a las señoritas que están acá, algún día tal vez usted sea madre, o tal vez sea tía. ¿Desea usted también reflejar el carácter de Jesús? A las jóvenes, ahora estoy hablando. Young ladies, will you stand up to be a champion for God? Yeah, I'm talking to you girls. I'm talking to the other ladies behind there too. Will you make a difference? For you. Will you stand up for me to pray for you? Yes, I would like to ask you to stand up. Ahora pregunto a los padres, abuelos, tíos, que quieren ser hombres que reflejen el carácter de Dios. Quisiera usted ponerse en pie. Porque la comunidad donde se crió Daniel, yo hubiese deseado que escribieran un manual de cómo ser padre. Porque a los 16, 14, darle un aplauso a esos padres. Pues esta iglesia necesita de esos padres. Pregunto ahora a los jóvenes, varones, para que sean también hombres de valor como Daniel. Estoy hablando a joven como tú, quiero orar por ti. Joven como usted, quiero orar por ti. Quisieras ponerte en pie. I want to pray for you. We want to pray for young men to make a difference. We want to make a difference for each and every one of you. I'm still waiting on these young ladies that is right behind you. Will you move a little? Yeah. These young ladies, I want to pray for you too. Because God wants to make a difference in this city. We don't need a common trend. We need someone to make a difference. Dios quiere honrar esta ciudad con mensajeros de esperanza. Quisiéramos pedirle que ponga su mano sobre el hombro del que está cerca, porque queremos orar los unos por los otros. Un sinfín de tesoros, un rey Joacim rechazando y rompiendo y quemando la palabra de Dios, rebelde. Conocemos el fin de ese tipo de actitud. Hay quienes tal vez nos rompemos la Biblia, pero le damos la espalda a la palabra de Dios. Señor, ten misericordia y ayúdales. Pero hay otros que tal vez las circunstancias de la vida no han parecido bien para usted, pero Dios te ha llamado para ser un mensajero de esperanza. A estos padres que están acá, que se han puesto en pie, Dios, necesitamos padres como lo fueron los padres de estos muchachos. La Biblia no menciona su nombre porque no es lo más importante. El ver a tus hijos vivir una vida recta es suficiente galardón para cualquier padre. Que cada padre, tío, tía que esté aquí, abuela, pueda hacer su parte para que esos muchachos sean baluartes y campeones para Jesús. Ayúdanos para que ellos puedan tomar una posición como lo hizo Samuel, que cuando Dios llama puedan decir, heme aquí. Bendice esta iglesia y su misión en esta ciudad. Que seamos los voceros de esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.